Quiero saludar a la diputada María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional Venezolana. María Corina, bienvenida a la tarde. Hoy en su cuenta de Twitter usted colocó que había tenido una reunión de carácter privado con alguno de los cancilleres de UNASUR, donde expuso su posición frente al diálogo. ¿Cuál es la posición de María Corina Machado frente a esta convocatoria? Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, para los venezolanos que queremos vivir en paz, en la reconciliación del país, toda posibilidad de resolver el enorme conflicto que vivimos es crucial, es un tema existencial. Pero nosotros llevamos 15 años viendo cómo progresivamente se va destruyendo la institucionalidad en Venezuela, cómo esto se ha acelerado en los últimos meses y cómo incluso en los últimos días el régimen ya se ha quitado la careta, los estudiantes se la han arrancado y ha tenido lugar una represión brutal. Una represión como la que no habíamos visto ni siquiera en las dictaduras militares del siglo pasado. En estos 15 años, cada vez que el régimen sentía que había una movilización ciudadana o que había cuestionamientos a la legitimidad democrática del gobierno desde el exterior, recibimos llamados al diálogo, a la paz, a la negociación. Y cada una de estas veces, los puntos acordados fueron posteriormente traicionados por parte del gobierno. Por eso es que ustedes escuchan estas voces de los estudiantes, como las que antes mencionaban o traducían aquí o promocionaban aquí. Es decir, estudiantes jóvenes que le dicen al mundo y al país que hay una Venezuela luchando en la calle, que no quiere ser engañada y que no aceptaría un diálogo, que lo que busque, o un llamado, supuesto diálogo, es la desmovilización de la protesta o ganar tiempo para debilitar esta fuerza ciudadana que está en la calle. Desde luego que queremos un proceso de encuentro, de diálogo que nos lleve a una transición democrática y eso exige unas reformas políticas profundas. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? Para tener la garantía, la seguridad de que no es un nuevo engaño, que se den ciertas condiciones, y son condiciones muy razonables, porque los estudiantes que están pidiendo, los dirigentes sindicales, los periodistas, y en este caso nosotros desde las fuerzas democráticas, bueno, en primer lugar, que cese la violencia y la represión de manera inmediata. ¿Cómo pueden hablar de diálogo si ayer, esta noche, están atacando jóvenes y atacando venezolanos que pacíficamente protestan en la calle? Y desde luego exigimos la liberación de los presos políticos, porque si no, ¿con quién quieren dialogar? Si siguen amenazando o metiendo y deteniendo gente, ¿con quién quieren dialogar? ¿Van a dejar libres solamente con los que ellos quieren hablar? De modo que la liberación de los presos y el cese inmediato a la represión son condiciones previas a los efectos de tener la garantía de que es un diálogo genuino el que se plantea hoy a los venezolanos. Decía Ramón Guillermo Aveledo hace unos minutos cuando entraba en Cancillería que no era el inicio del diálogo, que era simplemente una reunión exploratoria para hablar de esas condiciones. Pregunto, ¿en las condiciones está la oposición de acuerdo? Bueno, en primer lugar, quienes están allí son representantes de diversos partidos políticos y que tienen un planteamiento que han formulado al país. Lo que yo he insistido es que no puede haber un diálogo ni un proceso de avance y de acuerdo que no incluya a los estudiantes y a las fuerzas democráticas que han estado y que siguen acompañando la protesta. Es decir, desde luego los partidos políticos son muy importantes, pero no es suficiente, porque hay hoy en día un país con todas estas expresiones de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares de las víctimas, de los estudiantes, de los sindicatos, de los gremios, que también tienen mucho que decir en el sentido de cuál es ese proceso que tiene lugar ahora y que, insisto, solo aceptaremos un diálogo que lleve a una transición a la democracia, no un diálogo para estabilizar a la dictadura. Transición a la democracia y no estabilizar a la dictadura. En este punto,
es decir, en el de estabilizar o fotografiarse con representantes o con el mismo Nicolás Maduro, creo que coinciden varios de los representantes de la oposición. Lo que angustia a un sector del país, diputada Machado, es sentir, ver, oír que dentro de la oposición hay varias posiciones. Y digamos, en un primer momento se dio una explicación de que la democracia permite el disenso. Pero si reviso las redes sociales, es verdad, la democracia permite el disenso. Pero cuando el país es lo que está en juego, digamos, la mayoría de los venezolanos espera una posición y una estrategia sólida y firme para defender esa democracia que la oposición señala es la que se está perdiendo. Bueno, hay una posición sólida y firme en calificar el régimen como lo que es, en reprochar y enfrentar estas prácticas cada vez más represivas y, en mi opinión, claramente dictatoriales. Y desde luego en movilizar y organizar a la sociedad, porque al final, Idania, en este momento, en una Venezuela donde no hay viabilidad institucional, nos han cerrado todas las opciones institucionales. En Venezuela nadie cree en la justicia, en Venezuela nadie cree en el poder electoral, pero no solamente eso, nos han cerrado las formas de expresión, ustedes lo han vivido en carne propia, lo que es la asfixia a nivel de la comunicación, la expresión y la información que tenemos dentro de nuestro país. Cuando se te cierran estas vías, lo que nos queda como sociedad son dos opciones. Una es sucumbir, claudicar, aceptar a vivir cada vez con menos libertad. Y la otra es insurgir pacíficamente en el marco de la Constitución a través de la protesta ciudadana que ejerza presión para que el régimen tenga que escuchar y tenga que retroceder. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hay elementos tácticos de sí donde hay diferencias. Y yo sí siento que es democrático y plural, que esas diferencias se expongan y que todos los ciudadanos puedan participar en esa discusión y en ese debate. Y es algo que hemos aprendido muchísimo los venezolanos en estos días y que nos ha hecho mucho más conscientes y responsables de las decisiones que asumimos. De modo que frente a este momento, yo siento que ustedes transmitieron una posición firme y valiente de los estudiantes que nosotros acompañamos, yo personalmente la respaldo plenamente. Nosotros no podemos permitir que se engañe nuevamente al país con un llamado a un diálogo que no sea tal. Y por lo tanto hay que ser muy firme en cuáles son esas condiciones, esas garantías previas. Insisto, libertad de Leopoldo López, los estudiantes y los presos políticos, la restitución de los alcaldes legítimamente electos en sus cargos y desde luego el cese inmediato a la represión promovida desde el gobierno, tanto con sus brazos paramilitares como por los cuerpos de seguridad civiles y militares. Si no hay diálogo en Venezuela, ¿qué hay? No, diálogo entre los ciudadanos cada día hay más. Y los venezolanos nos encontramos en la calle y adquirimos cada día más fuerza, más conciencia de lo que está en juego. Y estoy absolutamente convencida que esta fuerza ciudadana va a avanzar al extremo que obligará a que el régimen escuche. Yo les pido que lean el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, cuando alertaba sobre la pretensión que existe de imponer a la fuerza un régimen de sumisión. Y frente a esto, también alertaba, no tiene sentido que una oveja se enfrente a un león. Tienen que haber condiciones de igualdad para poder avanzar en una dirección que en este caso beneficie al pueblo de Venezuela. Los venezolanos queremos paz, pero queremos paz con libertad, porque paz sin libertad es sumisión. Y por eso están esos jóvenes firmes, valientes, cívicamente organizados en la calle y a pesar de esta represión brutal, nada los detendrá. Leía un análisis hecho por varios historiadores venezolanos y todos coincidían, diputada Machado, en que este ciclo que hoy cumple 55 días de protesta continua y sostenida, era inédito en la historia de Venezuela. El lema que muchos han esgrimido es el que se cansa pierde. Le pregunto, ¿cuánta gasolina queda para ese motor?
Mire, Dania, no es solamente inédito por los días que llevamos, es inédito por la fuerza, por la convicción, por la profundidad de los sentimientos que involucran. Escuchar a estos jóvenes que han visto caer a sus compañeros, que han sido ellos heridos, torturados, perseguidos, y verlos nuevamente con esa firmeza, apenas se recuperan de regreso luchando en las calles con sus padres, con sus abuelos. Es decir, esto es un movimiento social que ha unido a Venezuela y que ha adquirido una enorme trascendencia, porque esto trasciende, insisto, lo reivindicativo. No solamente se trata de que los venezolanos no conseguimos harina, medicinas, gas doméstico, que es un sueldo miserable. Imagínate tú, el sueldo mínimo son 110 bolívares al día y una lata de atún en Venezuela cuesta 120. Es decir, los venezolanos están recibiendo sueldos de hambre hoy, pero trasciende esto. Esta lucha es por los principios, por los valores democráticos. Se trata de la dignidad humana y de la dignidad nacional, porque nos han entregado y ultrajado nuestra soberanía al régimen cubano. Por eso los venezolanos hemos salido a exigir nuestro derecho a vivir en democracia, a conquistar nuestro futuro, y no dejaremos la calle hasta conquistar la democracia y la libertad. Y una última pregunta para la diputada Machado. Usted que estuvo en el Parlamento en Perú, estuvo en el Parlamento en Brasil. La percepción, aunque alguna vez ya lo comentamos, usted decía que una cosa era la percepción del gobierno y otra la percepción de los pueblos, representados además en esos diputados o senadores con quien usted ha tenido la oportunidad de conversar. Hoy, por cierto, veíamos al senador Marco Rubio en una intervención asumir una posición frontal en una interpelación de Kerry. También veíamos a Ileana Ross en un pleno de la Cámara hablar de Leopoldo López con una fotografía a su lado. Es decir, ¿ocupa Venezuela la atención de los parlamentos del mundo? Mira, no solamente Venezuela despertó, el mundo despertó al drama que vivimos los venezolanos. Y yo siento que estos parlamentarios están escuchando a sus pueblos. Y por eso han entendido que no solamente se trata de acompañar con valentía y con integridad la lucha por el respeto a los derechos humanos y a la libertad en Venezuela. También están escuchando a esos pueblos hermanos de América Latina y de todo el hemisferio, que entienden y acompañan la lucha de Venezuela y que le exigen a sus gobiernos poner a un lado las razones de orden económico, ideológico o geopolítico, porque lo que pasa hoy en día en Venezuela no tiene nada que ver con izquierdas, derechas, oposición, oficialismo. Se trata de un gobierno armado, represivo, profundamente corrupto, atacando a un pueblo desarmado que quiere vivir en democracia y libertad. Lo que yo sentí en Brasil es indescriptible. Debo decir que llegué a Brasil el día siguiente de que se me impidió entrar a nuestro parlamento con gases lacrimógenas y con balas, y sentir que estos colegas diputados se ponían de pie y aplaudían gritando Venezuela, democracia, libertad, valientes, como un tributo a nuestro país, a nuestro pueblo, no me llegó al alma, y créame que es el tipo de apoyo solidario que nos impulsa al saber que no estamos solos y que juntos, con el apoyo de ustedes, los pueblos de América Latina, conquistaremos una Venezuela de inclusión, de prosperidad, de libertad, y que generará verdadera estabilidad a toda la región. Quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, por estar con nosotros en la tarde. Muy amable. Gracias a usted.